Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio
Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada en las naciones, aquellos que se reúnen con nosotros. Recuerde que estamos en un tiempo maravilloso, estamos entrando en el año sexto después de Jesucristo hombre. ¿Se imagina usted cuando llevemos unos 10 añitos? La gloria, si ahora vamos en una gloria preciosa, imagínese en la gloria que nosotros vamos a estar en muy poco tiempo. Así que no desmayen, fortalezcas en el Dios vivo, crea en el Evangelio, crea en esta palabra, escuche la palabra, porque vienen glorias maravillosas que están preparadas para nosotros. La herencia nos fue dada, es solo que se manifieste lo que es nuestro. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Usted y yo somos dueños de todo ya, pero hay que crecer, porque la herencia es para los mayores de edad. Así es que declaramos que este año que estamos empezando es un año glorioso, donde vamos a ver maravillas del Dios vivo y vamos a gobernar juntamente con Él la tierra. Así es que dioses, hoy hay un tema precioso y el clip está maravilloso. Esté pendiente y nos vemos en un momentito. Bueno, leemos segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 4. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, que es esta carne que tenemos puesta, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Ese es el edificio, es el hombre espiritual, pero le llamó edificio. Una casa no hecha de manos, eterna, no arriba, sino en los cielos, acá abajo. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Qué dice ser qué? ¿Y qué? ¿Que estuvimos vestidos anteriormente? Cuando tú te quitas la ropa y te pones la misma, ¿qué tú haces? ¿Te revestiste? Entonces el apóstol está diciendo, queremos volver al estado donde estuvimos antes. Por ahora tenemos este tabernáculo terrenal, pero en sí nuestro espíritu anteriormente estaba en otro cuerpo celestial. Pero al tomar los hijos participan de carne. Al participar de carne, entonces pierdes aquella ropa. Pero no es que la pierdes en sí, es que te la ponen a un lado en lo que cumples tu misión aquí en la tierra. Y luego vas a ser revestido con un hombre espiritual. Pero es hombre, tiene cuerpo, tiene identidad, tiene actividad, tiene una vida
que se manifiesta la verdadera identidad tuya. Eso es lo que nos trajo sanidad, al saber que hay algo mejor que esta que está aquí terrenal. Dice, ser revestido aquella nuestra habitación celestial. Verso 3. Pues así seremos hallados vestidos. Estamos desnudos ahora. No estamos vestidos, estamos desnudos. En el aspecto espíritu. Aunque tenemos ropa puesta, no está hablando de esa desnudez carnal, pero está hablando de una desnudez de nuestra verdadera identidad. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, en este barro, en este cuerpo de carne, gemimos con angustia. ¡Ay! Se sufre, ¿verdad?, en la carne. La carnecita molesta, se enferma, le vienen situaciones, vienen pruebas. Y entonces dice que gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea que tragado, absorbido por la vida. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando la muerte sea sorbida por la vida. Entonces dice ahí que al ser revestido para que lo mortal, el tabernáculo, la carne, sea absorbido por la vida. Que en la transformación con el Dios vivo, nosotros íbamos a ser ¿qué? Revestidos. ¿Y de qué íbamos a ser revestidos? Porque no oyó cuando él dijo que no era una vestidura física. De lo que fuimos desnudados fue de una vestidura espiritual. Y entonces, ¿cómo nos íbamos a vestir? ¿Cómo se viste un espíritu? De conocimiento, porque no se puede vestir con algo físico. Entonces, ¿cómo se viste? Con el conocimiento. Entonces, cuando llega el conocimiento, comenzamos ¿a qué? A revestirnos de nuestra habitación celestial, del espíritu. Habitación, edificio, espíritu, lo mismo. Comenzamos a ser revestidos y entonces comenzamos a caminar en una gloria preciosa. Eso es lo que él está diciendo aquí. Es importantísimo, porque esas mismas citas y esa misma predicación fue la que nosotros dimos la fecha anterior, pero con otra gloria. No era lo mismo, porque ahí que estábamos desnudos todavía, ahora ya no estamos desnudos, ahora estamos revestidos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos entendimiento y conocimiento de todas las cosas de Dios, ¿verdad? Del Dios vivo. Muy bien, vamos a ir entonces al tema de hoy, el pecado versus la transformación. Y muchas personas dirán, pero si ya no hay pecado. Bueno, ya no hay pecado para los que están en el Dios vivo, porque el que no está en el Dios vivo, aunque pecado no existe, está separado de Dios. Porque ¿qué es pecado? Y eso es lo importante. Así vamos a empezar el tema hoy. Entonces, pecado y transformación. Entonces, estos son los dos estados o las dos posiciones del hombre. No hay más. O está en pecado o está transformado. No hay más. Entonces dice, el término pecado se entiende como la separación del hombre con Dios. O sea, desobedeció el hombre y entró una separación del hombre con Dios. ¿Eso quién lo hizo? Lo hizo Adán, ¿verdad? Él fue el que pecó y él fue el que se separó de Dios. Sin embargo, nos separó a todos nosotros. ¿Por qué? Porque solo él conocía que era lo bueno. ¿Nosotros qué conocimos? Lo malo. Entonces caímos en el mismo juego de él, la separación del hombre con Dios. Bueno, entonces, si hay una separación de Dios, tiene que venir una salvación también.
Por eso es que hay salvación, ¿verdad? Y entonces, la salvación o restauración del hombre con Dios. Y vemos por qué tuvo que haber dos Cristos o dos Jesucristos. ¿Por qué tuvo que venir Jesús de Nazaret y Jesucristo hombre? Porque habían dos pueblos. Entonces, la salvación de los judíos comenzó con la ley y era por obras. La salvación, esa vino por medio de Moisés. Por medio de Moisés, y el que completó eso fue Jesús de Nazaret. Y culmina, ¿dónde culminó eso? En las bodas del Cordero. Para los judíos eran las bodas del Cordero. Para los gentiles no eran las bodas del Cordero. ¿Qué eran? La transformación. Por eso es que cada uno miraba de diferente forma la salvación. Entonces, para los gentiles venía una salvación también que comenzó ¿con qué? Con la gracia, por medio de Pablo, y que culminó con Jesucristo hombre en la transformación. ¿Qué se produjo en la transformación? Un cambio de muerte a vida. ¿De muerte por qué? Por el pecado. ¿Y de vida por qué? Por la transformación. Quiere decir que la salvación nos llevó a una transformación, y en esa transformación fuimos enseñados y se nos dio vida eterna. Por lo tanto, aquel que no está transformado no tiene vida eterna. Aquel que no está transformado está ¿en qué? En muerte todavía. Está en muerte espiritual, creyendo que está vivo, pero en realidad está muerto. Muy bien, vamos a comenzar entonces el tema en Romanos capítulo 5. Romanos en el capítulo 5, verso 12 al 21. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Diga, él es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante el medio Jesucristo, Señor nuestro. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Aquí nos está hablando del proceso que el hombre se separa de Dios. ¿Cuándo se separa el hombre de Dios? Cuando Adán pecó. El hombre no se separó
cuando él pecó. No, el hombre se separa cuando ¿quién? Cuando Adán pecó. Ahí entonces el hombre se separa de Dios. Muy bien. Y el comienzo de la restauración por medio de Jesucristo para llevarnos a vida eterna. Entonces, ese es el proceso. Este que está aquí es el proceso. Uno pecó y luego todos pecaron. Todos se separaron de Dios. Uno murió y luego ¿qué? Todos nacieron a vida eterna. Entonces, eso es bien importante. En este proceso entran los dos, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? Entonces, a los Dios se les dio una esperanza hasta el día de la transformación, donde Dios mismo nos mostraría la herencia y nos daría vida eterna. Entonces, los dos, tanto judíos como gentiles, solo que con un conocimiento ¿qué? Distinto. Con un conocimiento, fíjese, ¿por qué se les dio la ley a ellos? Porque el pecado existía en el mundo, ¿desde cuándo? Desde Adán. Pero para que se supiera que era pecado, entonces ¿qué vino? Una ley que venía a salvarnos por obras. O sea, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Nadie, por supuesto que nadie pudo salvarse en aquel tiempo, hasta que vino ¿qué? El don de la justicia. ¿Quién es? Jesucristo. Hasta que vino la gracia, entonces comienza el proceso de salvación, tanto para judíos como para gentiles. Muy bien. Vamos a ir a Juan, capítulo 9, entonces. Juan en el capítulo 9, verso del 1 al 5. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Fíjese, entonces, tanto el proyecto de Jesús de Nazaret como el de José Luis tenía que terminar. O sea, no era eterno. El proyecto de Jesús era un proceso ¿de qué? De salvación. ¿Para llevarnos a quién? Al Dios vivo. ¿Para llevarnos a qué? A la transformación. ¿Para llevarnos a qué? A la herencia. ¿Para llevarnos a la vida? Para eso era el proceso de Cristo, el proceso de salvación. Pero ¿mediante qué? La muerte. Muy bien. Entonces, era un proyecto temporal que tenía un propósito. Por eso dice aquí que entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Entre tanto que estoy, y cuando ya no esté en el mundo, porque ya no es luz del mundo. Entonces dice, tenía un propósito. Jesús de Nazaret tenía el propósito de salvar del pecado. Y José Luis de Jesús tenía el propósito de salvarnos de la carne. Pero ambos era mediante la muerte. Aunque en la historia de Jesús de Nazaret había ¿qué? Una resurrección, ¿verdad? Entonces iba a resucitar. Muy bien. Ejemplo de esto son cuando Jesús dice, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Consolador. ¿Ya? Entonces, ¿qué está diciendo? Yo terminé. Cuando yo termine, voy a enviar otro. ¿Que es quién? El Consolador. ¿Por qué era Consolador? Porque traía la gracia. Porque traía una predicación espiritual, aunque para una naturaleza que estaba en carne, para una naturaleza carnal, pero era un conocimiento espiritual. Entonces, ¿y Jesucristo, hombre, qué dijo? Él dijo, voy pues a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Y dónde nos sentó? En los lugares celestiales. Entonces, este es el ejemplo de que el proyecto de Jesús
era temporal. Mire, usted le podrá decir, pero ¿y qué tiene eso? Pues tiene un montón. ¿Por qué los religiosos siguen haciendo cosas que fueron para hace años? ¿Por qué siguen haciendo cosas hasta la fecha? Porque para ellos Cristo sigue en el mundo, siendo luz del mundo, y ya no está. Terminó su misión. Las dos manifestaciones de Jesucristo completaron su misión. Por eso José Luis de Jesús dijo, a mí ya no me viene nada. ¿Sí? Y él puso el ejemplo de Pablo cuando dijo que había terminado, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, me está la corona de justicia que me será dada, ¿verdad? Entonces eso mismo, esas palabras las repitió Jesucristo hombre en su despedida. ¿Por qué? Porque aunque si sabía o no sabía, eso es cosa que él no lo pudiera decir, pero lo que sí sabemos es que él estaba profetizando su partida. Esa tenía que quedar profetizada, sí, y nosotros la oímos y la tenemos grabada, que él dijo que su partida estaba pronta. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si no muere el velo, no puede aparecer el Dios vivo. Y entonces, ¿y qué pasa? Pues que seguimos desnudos, ¿no dijo él? Pues ahora estamos desnudos. Pero vamos a ser, ¿qué? Revestidos. Entonces, estamos ahí, ¿verdad? Hasta ahí está entendido esto. Sí, ¿verdad? Bueno, ahora miremos cómo fue el proceso, porque todo esto es cuestión de procesos. Es cuestión de ciclos, es cuestión de cómo Dios tiene preparada la historia. Porque todo esto Dios lo preparó. A Dios no se le ha escapado nada. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso del 1 al 28. Aquí va a ver las dos formas de salvación que había. La resurrección de los muertos y la transformación. Y de último las une, porque dice, los muertos resucitarán primero y nosotros los que quedemos seremos, ¿qué? Transformados. Resurrección y transformación quedan unidas. Muy bien. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado de lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? A las Escrituras. Entonces, Cristo era el Cristo ¿de quién? De los judíos. ¿Y murió para qué? Para quitar el pecado. Ahí estamos, ¿va? Muy bien. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Él resucitó a Cristo, el cual
no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, no son, todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, está hablando de la resurrección, está aquí. ¿Quién resucitó primero? Cristo. Las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Las primicias era el pueblo judío, y los que son de Cristo en su venida, en su segunda venida o en su segunda manifestación, ¿quiénes son? Los gentiles. Ahí está el orden en el que venía la resurrección. Luego el fin, o sea, cuando se haya resucitado es el ¿qué? El fin. Luego el fin, o cuando hayan muerto los que nos iban a dar la resurrección para los judíos y la transformación para los gentiles, las bodas del Cordero o la transformación. Entonces dice, luego el fin, luego de que ocurre esto, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, el propósito de salvación era regresar a judíos y gentiles al conocimiento espiritual, al reino del Dios vivo, donde Dios iba a hacer todo ¿en qué? En todos. Todo el proceso que se ha llevado en la humanidad hasta este tiempo era para llegar a eso. ¿Sí? Desde Adán hasta Jesucristo hombre, ahora hasta los que ya estamos revestidos. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Entonces, en Cristo, ¿qué se esperaba? Unos esperaban la resurrección y otros esperaban ¿qué? La transformación. Quiere decir que si yo me quedo en Cristo, ¿por qué dice somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres? Porque si yo me quedo en Cristo, entonces estoy esperando la resurrección y la transformación. ¿Y qué pasa con eso? Pues entonces no he llegado, no ha pasado nada. O sea, la muerte de Jesús de Nazaret y la muerte de Jesucristo hombre sería en vano. Si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y no hubiéramos sido transformados si Jesucristo hombre no muere. Porque ahí era donde tenía que terminar el género Jesucristo. Si el género Jesucristo no termina, entonces no estamos revestidos, sino desnudos. Bueno, entonces con la llegada del Dios vivo y su enseñanza se da paso a la nueva creación. Vamos a repetir esto. Con la llegada del Dios vivo y su enseñanza se da paso a la nueva creación. Quiere decir que antes de la transformación no existe nueva creación. Entonces, Dios comienza, ¿qué es la nueva creación? Bueno, Dios comienza a revestir, a poner las vestiduras al nuevo hombre, a darle lo espiritual,
a darle la promesa, y aquí se forma el postrer Adán. Nosotros creíamos que el postrer Adán era Jesucristo. No, Jesucristo era Dios. El postrer Adán es los que iban a ser vivificados como era Adán. Dice que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, ¿a dónde? A la perfección. ¿Y qué era lo que tenía Adán? Perfección. Y entonces el primer hombre, Adán, fue el que perdió esa perfección. Y el segundo hombre, ¿quién? Nosotros. Nosotros, el proceso de Cristo era para llevarnos a ese hombre. ¿Ya? ¿Está clarito ahí? ¿Sí? O sea que nosotros, el segundo Adán en realidad somos nosotros. Porque volvimos ¿a qué? A la perfección. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo muere y nos quita la carne, entonces entramos directamente ¿a dónde? A la perfección. El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, espíritu vivificante. Muy bien, vamos a terminar con primera carta a los Corintios 15, verso 35 al 58. Para que miremos, aquí explica bastante claro esto que estamos hablando. 35 al 58 dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica. Si no muere, ¿qué? Entonces, ¿qué tenía que pasar con Jesús? Con Jesucristo. Tenía que morir. ¿Para qué? Para que diera fruto. Si no muere, no hay fruto. Y él entonces dice, lo que tú siembras no recibe vida. ¿Qué es lo que recibe vida? Cuando muere, entonces es cuando recibe vida. Muere Jesucristo, hombre, ¿y qué fue lo que recibió él? Inmediatamente, vida. Ahora nosotros morimos juntamente con él, ¿y qué fue lo que recibimos? Vida. ¿Están aquí conmigo? Esto es bien sencillo. Necio, lo que tú siembras no se vivifica. ¿Y qué sembramos? Pues el cuerpo carnal. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano que ahora estamos, ¿qué dijo él? Desnudos. Y entonces cuando muere, ¿qué hizo él? Sembró el grano desnudo. ¿Para qué? Para que viniera el cuerpo espiritual. Entonces dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino una carne es la de los hombres, otra carne de la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos ¿qué? Terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los ¿qué? Terrenales. Quiere decir que en medio de la transformación iban a haber cuerpos ¿qué? Terrenales y cuerpos ¿qué? Celestiales. El que hubiera pasado a la transformación y hubiera oído al Dios vivo, ¿qué fue lo que él tenía? Un cuerpo celestial. Pero el que se quedó en Cristo, por eso es digno de conmiseración, porque se quedó un cuerpo ¿qué? De carne. En un cuerpo por conocimiento. Porque Dios vino a quitarlo, pero por conocimiento se quedó ahí. Entonces diga, hay dos hombres o dos cuerpos, celestiales y terrenales. Y hoy es una buena pregunta. No le voy a preguntar a usted dónde está, porque yo sé dónde está usted, pero sí le puedo preguntar a los dioses, a la amada que nos oye, que no están aquí. ¿Dónde está usted? ¿En el hombre terrenal o en el hombre celestial? El que no está transformado, es mentira que tiene el hombre celestial. Él tiene el cuerpo ¿qué? Terrenal. Muy bien. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos.
Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo ¿qué? Espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Sí? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, fíjese, nosotros aquí podemos ver en estos versos que hay que morir al viejo hombre, darle paso al nuevo. El viejo hombre, el hombre animal, el hombre carnal, el hombre terrenal, pero tiene que morir, ¿para qué? Para darle paso al hombre celestial. Si no muere el terrenal, no puede aparecer el hombre celestial. Por eso es que las doctrinas no se pueden mezclar. O es hombre terrenal o es hombre espiritual. Y para ser hombre espiritual tuvo que morir, diga morir al viejo hombre. Muy bien. Entonces, darle paso al nuevo que es creado según Dios. En la transformación se manifestarían estos dos hombres. Antes no, porque antes no se sabía. ¿Sí? En la transformación se manifiestan los dos hombres, el hombre espiritual y el hombre carnal, el hombre terrenal. Muy bien. Ambos tendrían un conocimiento, pero diferente. Estarían los dos con un conocimiento, pero tendrían un conocimiento diferente que los identificaría. ¿Sí? Fíjese bien lo que le voy a decir con esto. Los dos tienen un conocimiento. ¿Por qué? Porque ya recibieron la gracia. ¿Sí? Pero no es el mismo conocimiento que tienen unos como los que tienen los otros. Cuando usted está revestido, tiene un conocimiento que ningún otro tiene. Ay, y entonces, ¿cómo hago yo para tener ese conocimiento que ustedes tienen? Pues tienes que dejar el hombre carnal, el hombre terrenal. ¿Para qué? Para hacer nueva creación. Entonces no podemos estar con Cristo y con Dios al mismo tiempo.
Por eso dice dejando ya los rudimentos. ¿Por qué no dice dejando ya a Cristo? Pues porque es doctrina lo que tenemos que dejar. Es la doctrina. La doctrina fue importantísima porque nos dio salvación. Pero ya con salvación, si seguimos queriendo ser salvos, entonces, por eso es que usted es salvo, siempre salvo. ¿Por qué? Porque está en el Dios vivo. Si no está en el Dios vivo, usted no es salvo, siempre salvo. Pues, ¿salvo de qué? Pues de la ignorancia. El que no tiene este conocimiento no es salvo. ¿Por qué? Porque él no cree que sea salvo. Él está en esperanza, esperando lo que usted y yo ya tenemos. Ellos saben que viene eso, pero no lo conocen. Entonces, fíjese, ¿cómo andan esos dos conocimientos, esos dos cuerpos, esas dos personas terrenales y celestiales? ¿Cómo andan aquí? Bueno, andan unos como almas vivientes o los otros como espíritus vivificantes. Pero esto solo se podía ver después de la transformación hasta que enseñara el Dios vivo. Eso quiere decir que si el Dios vivo no le ha enseñado a usted, usted no puede ser el hombre espiritual. Pero si el Dios vivo le enseñó a usted, usted es el hombre espiritual. Y si Cristo me sigue enseñando, entonces usted está en esperanza, ¿verdad? Usted está en esperanza, esperando un día que llegue la transformación y tener esto que vamos a leer ahorita. Con el Dios vivo aparecerán, uno, los dioses. Jesucristo, hombre, llamó las cosas que no son como si fueran. Y él decía, yo soy un Dios, pero en sí, él dice, yo lo puedo decir ahora. ¿Se recuerdan eso? Que él dijo, yo lo puedo decir ahora, pero que yo sea eso. No, él estaba llamando como cuando decía, yo soy rico. Claro, él estaba llamando la riqueza, la prosperidad, pero en sí, él dice, no, pero no es que yo sea así. Eso es, entonces él llamaba, era correcto, llamaba, pero los dioses se manifestaron hasta que recibieron el espíritu vivificante, que es el espíritu del Dios vivo. Muy bien. 2, aparecería la herencia. El que no tiene herencia no es un ser espiritual. Aparecería la iglesia. No había iglesia hasta que llegara la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos, donde Dios era el juez de todos, para que cuando entregue el reino al Dios y Padre, Él sea todo en todos. Entonces aparece la iglesia, entonces aparecen los dioses, entonces está la herencia manifestada. Aparecen los espíritus vivificantes. Usted tiene vida. ¿Y qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que da usted? Vida. Usted no puede dar otra cosa. Si usted es un espíritu vivificante, ¿qué da usted? Vida. No puede dar otra cosa porque no tiene carne. Por eso dice que hay que dejar el hombre viejo, porque el hombre viejo eso es lo que da. No tiene vida. Entonces, ¿cómo va a dar vida? ¿Y qué es la vida? Pues que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo, al que has enviado, que entiendas esto que estamos viendo hoy. Que el Dios vivo tenía que predicar, revestirte a ti, y que Cristo tenía que terminar su misión para darle paso al Dios y Padre. Muy bien. Que se manifiesten los seres inmortales. Que se manifiesten los seres incorruptibles. Que se manifieste la vida, el poder y la gloria. Entonces, una preguntita nada más. ¿Por qué ahora se puede? Esto no se podía hacer antes. Esto no se podía hacer. Se recuerda que Jesucristo hombre dijo que no le pusiéramos
un sello a alguien, porque no se sabía quién era espiritual y quién era carnal. ¿Se recuerda que así lo dijo? Hoy sí. Hoy sí usted le puede poner un sello al hombre carnal y al hombre espiritual. ¿Por qué? Porque se manifiesta. De acuerdo a lo que tiene, eso es lo que manifiesta. Porque eso es lo que hay. Entonces, usted hoy sí inmediatamente le pone sellito. Este es hombre carnal. Este es un cuerpo terrenal, ¿verdad? No ha pasado de muerte a vida. Sigue muerto todavía. ¿Verdad? Cuando usted mira a los que están aquí mira, ¿vivos o muertos? Vivos, claro, porque usted murió juntamente con él para pasar a la vida eterna, que es el conocimiento de Dios. Entonces, el que no sabe eso, el que no sabe que el Dios vivo tenía que venir a predicar y a revestir a la iglesia, el que cree que fue Jesucristo hombre el que vistió a la iglesia, no, se quedó ahí, no, es hombre terrenal. Si él hubiera podido hacer, ¿por qué dice el que estaba desnudo? Si él hubiera podido hacer, ¿lo hubiera hecho o no? Claro, si él dijo, yo lo he hecho todo lo que Dios me ha dicho, yo lo he hecho. Claro que lo hizo o no. Y lo que no, porque Dios no se lo puso, no era para él. Dios se reservó, ¿ha oído usted? El derecho de admisión. Dios se reservó este tiempo para él y para vestir a su iglesia. Diga, yo estoy revestido con el poder del evangelio del Dios vivo. Así está usted. Y tirando todo. A un Pablo, que era judío, ¿se recuerda? Él dijo, y yo olvidándome de lo que queda atrás, me lanzo ¿a qué? A lo que viene, hablando de una gloria inferior, porque él lo que recibió ahí atrás era la ley de Moisés, era fariseo de fariseos, y dice, esto lo considero basura por tal de tener el conocimiento de ¿quién? De Cristo, dijo. No dijo de Dios. Y ese fue el conocimiento que tuvo. Ahora dice que los que esperan en Cristo son los más dignos de conmiseración. ¿De qué? ¿Por qué? Porque ya tienen al Dios vivo. ¿Cómo va a decir usted si tiene al Dios vivo? Al Dios que creó todas las cosas, al que hizo los velos, al que hizo todo, el universo. Ya llegó, ya aterrizó en usted y en mí a través del conocimiento. Usted ha vuelto a ser el postrer Adán. Ahora es el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquel lo que se llenó fue de carne. Se volvió alma viviente, pero usted es un espíritu ahora ¿qué? Vivificante. Pero la gloria que él tenía previa a cuando se volvió alma viviente, esa es la gloria que usted tiene. Así es, Dios es